No hemos comido en 3 días. Mi mamá está enferma y morirá pronto. Limpiaré tu cabaña para alimentarla. El ranchero se quedó paralizado al oírlo. La nieve caía como saltamizada de un cielo gris y amoratado, siseando suavemente al tocar el techo de la cabaña. Timothy Crow blandió su hacha una y otra vez contra el tronco. La madera se partió con un crujido sordo que resonó por el claro árido. Su aliento humeaba el aire, enroscándose como fantasmas de palabras que ya no pronunciaba. El sol ya se había ocultado tras los pinos, dejando solo el color de las brasas moribundas en el horizonte. Tenía suficiente leña apilada para la semana, pero el trabajo llenaba el silencio mejor que el whisky. El viento cambió, cortante y frío, trayendo un sonido que no pertenecía al bosque. 3 golpes suaves, luego nada. Ni el viento rozando las ramas, ni el grito de un coyote, solo esos golpes vacilantes en la puerta de la cabaña. Timothy se quedó paralizado, con las manos aún aferradas al mango del hacha. Nadie llegaba tan lejos en invierno a menos que los problemas lo persiguieran. Giró lentamente, respirando con serenidad, y se dirigió a la puerta. Sus botas dejaron huellas profundas y limpias en la nieve. El pestillo se levantó con un chirrido, y cuando la puerta se abrió, la última luz del día se derramó sobre una figura que apenas se sostenía en pie. Una mujer, de rostro delgado y pálido como cera de vela, sostenía a un niño que no parecía tener más de 4 años. La nieve le cubría las pestañas. Tenía los labios agrietados, temblando de algo más que frío. Nosotros, intentó, pero la palabra se quebró. Su voz era, de esas que vienen de día sin agua. No hemos comido en 3 días, susurró. Mi mamá está enferma. Morirá pronto. Si el resto se disuelve en aire sin aliento, entonces más silencio aún. Limpiaré tu cabaña. Lo que sea, por favor. Timothy miró fijamente, con las manos aflojadas en la puerta. Detrás de ella, la silueta de una carreta se alzaba bajo la escarcha. Su único caballo se inclinaba, apenas erguido. Otra figura yacía inmóvil dentro, mayor, pequeña, bajo un montón de mantas. Por un instante, no dijo nada. Años de soledad lo habían vuelto incapaz de recibir clemencia. Sin embargo, algo antiguo y humano se agitaba en su interior, áspero como un poste astillado. Se hizo a un lado. Entra, murmuró. La mujer dudó, mirando hacia la carreta. Tráela también, añadió. Su voz salió baja, casi áspera. No está bien dejarla ahí fuera, con las rodillas casi dobladas del alivio. Juntos, levantaron a la anciana, frágil y acalorada, y la colocaron en su cama junto al fuego. El niño permaneció en silencio cerca de la chimenea, con los ojos abiertos y vidriosos, observando las llamas como si temiera que se apagaran. Timothy sirvió lo que quedaba del guiso del día anterior en un cuenco de hojalata y se lo puso al niño. Las manitas del niño temblaron al agarrar la cuchara, metiéndose la comida en la boca hasta que la mujer lo sujetó con suavidad. Despacio, Henry, murmuró con la voz temblorosa. Te vas a atragantar. Entonces se contuvo y miró a Timothy. Gracias, señor. De todas formas, te lo devolveré. La interrumpió con un leve movimiento de cabeza. Come. Hablamos luego. La cabaña se llenó del tenue sonido de cucharas raspando la lata y el crujido del pino quemándose. Timothy se sentó junto a la estufa, con las manos apoyadas en las rodillas, la mirada medio fija en el fuego, medio fija en ellos. La ropa de la mujer estaba raída. Un chal que antes era azul se había vuelto gris, las botas estaban rotas. El niño tenía las mejillas rojas por las quemaduras del viento. La mujer mayor gimió suavemente, su respiración entrecortada como el crujido de una puerta vieja. Al cabo de un rato, la mujer, Lidia,
dijo llamarse, levantó la cabeza. Venimos de Eastridge. Intentamos llegar al pueblo, pero el caballo casi se desmaya. Mi madre se detuvo, mirando hacia la cama. No ha estado fuerte desde el otoño. Perdimos nuestro hogar después de que mi padre falleciera. Timothy no preguntó más. Conocía la mirada de la gente a la que hombres adinerados y sin escrúpulos le habían arrebatado todo. Una vez lo habían contratado. Antes de que la culpa se le volviera pesada en el pecho. La noche se hizo más profunda. La nieve susurraba contra la ventana como quien arrastra encaje sobre madera. Lidia terminó su comida la última, saboreando cada bocado con reverencia, como si masticara la vida misma. Cuando finalmente apartó el cuenco, dijo, «No nos debe ninguna bondad, señor. Pero lo dije en serio. Trabajaré por la mañana. Limpiaré los suelos. Lavaré lo que necesite lavarse». Timothy volvió la mirada hacia las llamas, cuya luz parpadeaba sobre la cicatriz de su mandíbula. «No hay mucho que limpiar», dijo en voz baja. «Y no pido mucho». Se ajustó el chal, sonriendo a medias por el cansancio. «Entonces déjame ganarme la vida intentándolo». Él no respondió. Sus palabras parecían una oración pronunciada en la iglesia equivocada, pero que, de alguna manera, se escuchó de todos modos. Pasaron las horas. El niño dormía acurrucado junto a las faldas de su madre, y Lidia oscilaba entre la vigilia y el sueño, con la cabeza apoyada en el reposabrazos de la silla. La anciana se movía a ratos con murmullos febriles. Timothy se movía en silencio por la cabaña, comprobando el fuego y echando más leña. En una ocasión, cuando la mano de Lidia se deslizó de su regazo, la cubrió con una manta doblada, con cuidado, casi con reverencia, como si temiera que se desvaneciera si hacía un ruido. Afuera, la tormenta se avecinaba. La nieve caía con más fuerza, arremolinándose en el viento. Salió al porche, con la respiración agitada por el frío, y miró hacia la carreta medio enterrada en blanco. Había visto cómo el invierno se tragaba a familias enteras. No podía permitir que eso volviera a ocurrir. No bajo su techo. Cuando volvió a entrar, los ojos de Lidia se abrieron de golpe. «Lo siento», susurró. «No quería quedarme dormida». «Descansarás», dijo simplemente. «Ya tienes suficiente trabajo por esta noche». Su expresión se suavizó, pero no le dio las gracias. La gratitud era algo que ya había gastado, como una moneda alisada. Solo asintió, atrayendo a su hijo hacia sí. Timothy se sentó junto a la puerta, con el viejo rifle apoyado en la pared a su lado. Un hábito nacido de una vida que nunca había permanecido en paz por mucho tiempo. Los observó dormir. Condujeron hasta que la noche se volvió azul y silenciosa. La linterna de la carreta proyectaba una suave luz sobre sus rostros. Barroteados, cansados, humanos. Por fin, en la cima de una loma, su rancho apareció a la vista. Una pequeña cabaña de madera desgastada, con el humo saliendo tenuemente de la chimenea, un corral junto a ella, donde los caballos se movían en la oscuridad. Detuvo la carreta allí. El viento, ahora más frío, traía el aroma de la hierba mojada y los truenos lejanos. Ruth y él hablaron por primera vez, con una voz que provenía de horas de silencio. «¿Por qué harías eso por desconocidos?» Eli miró al frente, con la mandíbula apretada. «No lo hizo por agradecimiento», dijo. Simplemente no podía mirar más. Ella se giró hacia él, observando las arrugas de su rostro, la cicatriz cerca de su sien, la firmeza con la que sus manos se posaban sobre la lluvia. Algo en su expresión se suavizó, la incertidumbre dio paso a una mínima pizca de confianza. Guió la carreta cuesta abajo. La lluvia volvió a caer, más ligera esta vez, limpiando el polvo del aire. La linterna de la cabaña brilló cálidamente en la oscuridad, una promesa que no había querido hacer, pero que no podía deshacer. Los niños se agitaron,
susurrando preguntas que él no respondió. El bebé gimió una vez y luego se calmó. Ellie miró a Ruth y luego al frente. «Dormirás a salvo esta noche», dijo. Su respuesta fue apenas un susurro, arrastrado por el viento. A salvo es una palabra que no he oído en años. Los caballos avanzaron a través de la niebla. Tras ellos, a lo lejos, en la oscuridad, un trueno resonó en las llanuras como un lento ajuste de cuentas. La mano de Ellie rozó el revólver que llevaba a un lado. No miró atrás, pero sabía que los problemas no habían terminado. Todavía no. Y a la tenue luz de la linterna, la mujer a su lado finalmente cerró los ojos, abrazando a su hijo como si el mundo hubiera dejado de perseguirlos por un instante. El primer amanecer en el rancho de Ellie Mercer amaneció pálido y tembloroso, como si no estuviera seguro de tener derecho a tocar esa solitaria extensión de tierra. Las colinas aún lucían vetas de nieve descongelada, y el arroyo tras el granero silbaba con un sonido de agua fría, luchando por liberarse. Dentro de la cabaña, llovía un silencio suave, incierto, humano. Ruth y yo despertamos primero. Por un instante, no supimos dónde estábamos. El aroma a humo de pino, el crujido de la madera, el tenue calor de la chimenea, todo le parecía extraño y frágil. El bebé se removió en sus brazos, apretando su boquita contra su muñeca. Se incorporó lentamente de la cuna, con la espalda dolorida y la colcha áspera bajo las palmas. Lo último que recordaba era el largo viaje bajo la lluvia y los truenos, las manos firmes del desconocido guiando la carreta, la sensación de que tal vez, solo tal vez, el suelo bajo sus pies no iba a ceder. Al otro lado de la habitación, Ellie estaba de pie junto a la estufa, sirviendo café en una taza de hojalata. Sus hombros llenaban el pequeño espacio, la clase de cuerpo que parecía hecho para soportar las tormentas de otros. No se giró cuando ella se movió. «Hay galletas en la mesa», dijo. Su voz, un murmullo bajo que, por alguna razón, parecía más suave de lo que debería. «No son mucho, pero están calientes». Ella dudó. Los niños seguían dormidos en el suelo, acurrucados bajo mantas prestadas, con sus pequeños pechos subiendo y bajando como olas. Una de las niñas tenía una mano enredada en el pelo de su hermana. El mayor llevaba una bota bajo la cabeza a modo de almohada. Ruth se movió en silencio, examinándolos a cada uno, y luego se levantó. Sus pies descalzos tocaron el frío suelo de madera. Ellie deslizó la taza de hojalata hacia ella sin levantar la vista. «También hay azúcar», dijo. Ella la cogió, sin saber por qué le temblaban las manos. «Gracias», murmuró. Él solo asintió. Afuera, el viento azotaba las paredes de la cabaña como un animal inquieto. El día traía consigo el olor a madera mojada y caballos. Ruth se acercó a la ventana. Desde allí pudo ver el terreno, amplio y vacío. Pastos ondulados, una hilera de pinos, la cerca remendada en algunos puntos con cuerda en lugar de alambre. Era la clase de soledad que podía curar un alma o enterrarla. A media mañana, los niños estaban despiertos. La niña más pequeña, una pecosa de 6 años, se aferraba a las faldas de su madre, mirando a Ellie como si éste fuera mitad hombre, mitad montaña. El niño mayor, Jacob, intentaba parecer más valiente de lo que se sentía. Ellie le entregó un plato de hojalata lleno de frijoles. «Come», dijo. El niño lo tomó con cuidado, murmurando un gracias en voz baja. Comieron en silencio. La mirada de Rutan seguía vagando hacia la puerta, hacia el mundo exterior que aún se sentía peligroso. Cada crujido de madera, cada ráfaga de viento sonaba como una amenaza que regresaba. Ellie lo notó, pero no dijo nada. Simplemente avanzó por la mañana con la paciencia deliberada de un hombre acostumbrado a arreglar las cosas en silencio, atendiendo el fuego, acarreando agua del arroyo, alimentando al alcalde que los había llevado toda la noche. Por la tarde, la luz del sol comenzó a abrirse paso entre las nubes, dibujando finas líneas doradas en el suelo de la cabaña. Ruth lavó la manta del bebé en la palangana de hojalata y la colgó cerca del fuego.
Sus manos trabajaban por instinto. Ellie pasó detrás de ella para llegar a un estante. El tenue aroma a pino y cuero lo seguía. Ella se tensó, pero no se movió. «Puedes usar esa habitación de ahí», dijo finalmente, señalando hacia el fondo. No se usó en años. El techo gotea cuando llueve. Lo arreglaré mañana. Ella asintió. No tenías que traernos aquí. Hizo una pausa, de espaldas. No podía dejarte allí. Memby lo hizo peor, dijo ella en voz baja. La miró y luego la miró de verdad. El moretón cerca de su sien que se desvanecía a amarillo. La forma desafiante en que mantenía la barbilla alta incluso con miedo. Algo dentro de él cambió. Quería decirle que no tenía que estar tan preparada para el dolor. Pero no tenía las palabras. En cambio, recogió su abrigo. Revisaré las vallas. La puerta se cerró suavemente tras él. Ruth y lo vieron cruzar el patio, hundiendo las botas en la tierra descongelada. Los niños lo siguieron con la mirada, susurrando entre sí. Había algo en la forma en que se movía. Un movimiento firme, silencioso y constante que hacía que incluso los más pequeños confiaran en él. Los siguientes días se desvanecieron en un ritmo desenfrenado. Quehaceres matutinos, comidas sencillas, noches junto al fuego. Ellie trabajaba solo en el rancho mientras los niños ayudaban en lo que podían. Nunca alzó la voz, ni una sola vez. Les daba instrucciones breves sobre cómo apilar leña, dónde echar el pienso, cómo mantenerse alejados del arroyo al anochecer. Los niños obedecían, mitad por gratitud, mitad por asombro. Rutan intentaba corresponderle con pequeños gestos, lavando platos, remendando ropa, cocinando lo poco que tenían. La primera vez que ella extendió la mano para coger su plato, él dudó antes de entregárselo, como si no supiera cómo aceptar la amabilidad. La segunda vez, no dudó en absoluto. Una tarde, una tormenta primaveral azotó las colinas, el viento azotando las contraventanas. Los niños más pequeños lloraron, aferrándose a su madre. Ellie encendió los faroles y revisó las ventanas, con movimientos serenos. Cuando un rayo cayó cerca, el bebé gritó. Sin pensarlo, Ellie lo tomó en brazos. Caminó por la habitación, susurrando algo bajo y firme hasta que el llanto cesó. Ruth y él lo observaban con la respiración entrecortada. Nadie había abrazado jamás a sus hijos así, ni siquiera su padre. Más tarde, cuando el trueno se apagó, lo encontró afuera, bajo el alero del porche, fumando. El aire olía a lluvia y tabaco. Se acercó a él, arrebujándose en su chal. «Has hecho más por nosotros de lo que puedo expresar», dijo en voz baja. Él arrojó ceniza al barro. «No me debas palabras. Quiero dártelas de todos modos». Miró al horizonte, donde las nubes de tormenta se dispersaron, revelando un rayo de luz plateada de luna. «No puedes pagar la misericordia», dijo después de un momento. «Solo puedes transmitirla». Ella lo observó en silencio, intentando ver al hombre bajo el silencio. Había algo atormentado en su quietud, un viejo dolor que no tenía nombre. No preguntó. Reconocía la forma del arrepentimiento cuando la veía. Pasaron los días, y la cabaña empezó a sonar menos vacía. Los niños volvieron a reír. Las manos de Rutane encontraron un propósito en coser camisas rotas, remendar lo que se podía remendar. Ellie trajo a casa una pequeña caja del pueblo. Dentro, una caja de música con la tapa rota. Cuando le dio cuerda, una melodía lenta y frágil llenó el aire. Los niños se acercaron, con los ojos muy abiertos. Ruth y se quedó paralizada donde estaba. Esa melodía, su madre usaba un ummet mientras horneaba. Se le hizo un nudo en la garganta. Ellie lo notó. Dejó la caja con cuidado sobre la mesa. No pretendía traer fantasmas, dijo. Ella negó con la cabeza. Algunos fantasmas no son tan crueles. Durante un largo rato,
Permanecieron allí de pie, la melodía se desvaneció en el silencio. Esa noche, cuando los niños dormían, Ruth y se quedaron junto al fuego. Eli se sentó frente a ella, tallando un trozo de madera en algo informe. Las llamas arrojaron luz sobre su rostro, revelando líneas de desgaste y una suavidad que intentaba ocultar. ¿Por qué nos compras?, preguntó finalmente. Él no levantó la vista. Porque nadie más debería tener una familia. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, tranquilas y seguras. Ella quiso agradecerle, pero en cambio susurró: hablas como quien ha perdido más de lo que cuenta. Él dejó la talla, alzando la vista para encontrarse con la de ella, y vives como alguien que sobrevivió a lo que no debería haber pasado. Ninguno habló después de eso. El fuego crepitó una vez, suave como el aliento. Afuera, las primeras ranas comenzaron a cantar cerca del arroyo. Dentro, la cabaña se sentía más cálida de lo que debía ser. Antes de acostarse, Ruth destapó a los niños dormidos y miró una vez más a Eli. Al hombre que le había dado un techo sin pedir nada a cambio, se dio cuenta entonces de que lo que más la asustaba no era que el pasado la alcanzara. Era la idea de volver a creer en la seguridad. Eli apagó el fuego y se puso de pie. Mañana arreglaré ese techo, dijo. Ella asintió, pero su mirada se detuvo en él. Eres un buen hombre, señor Mercer. Le dedicó una leve sonrisa, casi dolida. No me llame así hasta que me lo haya ganado. Cuando por fin se acostó junto al bebé, el viento exterior se había calmado. Por primera vez en años, no soñó con correr. Al otro lado de la habitación, Eli observó cómo el fuego se apagaba. La luz dibujaba lentas líneas en su rostro dormido. Algo antiguo se agitó en su interior, algo peligroso en su dulzura. Se dio la vuelta, con la mandíbula apretada. Por la ventana, un lobo aulló a lo lejos en las colinas. Eli escuchó el eco y susurró a nadie: la paz nunca dura mucho aquí. Y mientras el amanecer comenzaba a desdibujarse en el horizonte, una figura oscura cabalgaba por la cresta lejana, demasiado lejana para nombrarla, pero observando. El deshielo llegó lentamente esa primavera, convirtiendo la tierra en un mosaico de barro y verde recién nacido. Los días se alargaban, el sol se aferraba al cielo como si se resistiera a desprenderse del poco calor que le quedaba. En el rancho de Eli Mercer, el silencio había empezado a sonar diferente. Ya no era hueco, pero plena, como si las paredes hubieran aprendido a respirar de nuevo. Sin embargo, bajo esa calma, una sombra se agitaba, paciente como una serpiente bajo una piedra. Ruth había comenzado a encontrar su ritmo en las pequeñas misericordias cotidianas del lugar. Colgaba la ropa en el tendedero, el viento la tiraba suavemente como la mano de un niño. Los niños jugaban cerca del arroyo, sus risas dispersaban el silencio que una vez había embrujado las colinas. Eli trabajaba en los campos, reparando cercas, remendando telas y cortando troncos con una precisión lenta, propia de un hombre que medía su vida en segundas oportunidades. Pero incluso cuando los días se suavizaban, Ruth nunca se permitían respirar del todo. A veces miraba hacia la cresta, entrecerrando los ojos, como esperando que el mundo recuperara lo que había perdido. El moretón en su sien se había desvanecido, pero el miedo bajo su piel no. Una noche, después de cenar, se sentó en el porche con el bebé en su regazo. El horizonte brillaba dorado y violeta, la clase de belleza que nunca se disculpaba por ser breve. Eli salió con su café y se apoyó en el poste junto a ella. Durante un largo rato observaron el cielo en silencio. Solía sentarme así con mi marido, dijo en voz baja antes de que muriera. Eli no se movió. Era ganadero. Ella negó con la cabeza. Intentó serlo. No estaba hecho para eso. Demasiado orgulloso para aprender. Demasiado rápido para beber.
Sus hermanos dirigían el lugar. Cuando murió, bueno, dijeron que les debía todo lo que pidió prestado. Les dije que no me quedaba nada para dar. Resulta que encontraron algo de todos modos. Su voz no tembló, pero sus dedos se apretaron alrededor de la manta del bebé. La mandíbula de Ellie se tensó. Y te quedaste. No tenía otro lugar a donde ir. Dijeron que nos tendrían hasta que me ganara el sustento. Soltó una risa seca sin humor. Lo llamaban caridad. Él apartó la mirada hacia la cerca donde el viento aplanaba la hierba. Eso no era caridad. No, dijo en voz baja. Fue un castigo. El aire estaba cargado de recuerdos. El sonido del arroyo parecía más fuerte. Ellie respiró hondo. Bebió un sorbo de su copa. Si vuelven, ella lo interrumpió. Lo harán. La miró a los ojos, luego a sus ojos grises, firmes pero inescrutables. Entonces estaré listo. El bebé se movió, inquieto suavemente. Ella lo meció, tarareando una melodía baja que temblaba en los bordes. Cuando volvió a mirar a Ellie, algo en su expresión había cambiado. Menos como un hombre listo para la guerra, más como alguien que recordaba lo que se sentía al proteger algo más que a sí mismo. Durante los días siguientes, el viento cambió. Desconocidos cabalgaban por el pueblo haciendo preguntas en voz baja sobre una mujer con 6 hijos y un pistolero con una cicatriz cerca del ojo. Un tendero les dijo que Ellie se había ablandado, que ahora vivía honestamente. Otro hombre, medio borracho, susurró, blando no significa lento. El rumor llegó al sheriff, a quien no le gustaba mucho la idea de interponerse entre Mercer y los problemas. Envió una nota a la cima de la colina. Sin firma, solo 5 palabras escritas a lápiz. Pronto vendrán por ella. Ellie la leyó a la luz de la linterna, con la mandíbula apretada. Dobló el papel una vez y lo arrojó al fuego. Las llamas lo enroscaron, negro y sin sonido. Esa noche, el sueño no lo llevaría. Se sentó junto a la ventana, observando cómo la luz de la luna se extendía plateada sobre los campos. Dentro, los niños dormían en el suelo, su respiración suave, un ritmo al que no se había dado cuenta de que se había acostumbrado. Ruth se movió una vez, susurrando en sueños. Su rostro parecía tranquilo, pero el tipo de calma que solo llega después de demasiado dolor, una quietud construida sobre el agotamiento. Recordó los años anteriores al silencio, el humo de las armas, las cartas, los pueblos que vitorearon su nombre antes de temerlo. El rayo de Mercer. Lo habían llamado una vez. Solía pensar que había dejado a ese hombre en Kansas, enterrado bajo los cuerpos de quienes merecían lo que recibieron. Pero ahora, viéndola dormir, supo la verdad. Ese hombre no había muerto. Solo había estado esperando. Al amanecer, Ellie ensilló su caballo y cabalgó hacia el pueblo. Los niños observaban desde la cerca, sus rostros pálidos con preguntas no formuladas. Ruth no lo detuvieron. Ella solo dijo, «Ten cuidado». La calle principal parecía más pequeña de lo que recordaba. El bar seguía inclinado hacia un lado. Los hombres giraban la cabeza al pasar, reconociendo algo que esperaban no volver a ver. Compró provisiones, municiones, alimento, sal, y al pagar, el tendero se acercó. «Oí hablar, Mercer», susurró el hombre. «Los chicos Mayeri están bebiendo, manos juntas y malvadas. Di que les robaste a sus parientes». El sheriff no moverá un dedo. Ellie asintió una vez. «Entonces mantendré el mío en el gatillo». Regresó al anochecer, con el abrigo espolvoreado por una luz dorada. Cuando desmontó, Ruth se quedó en la puerta. «¿Ya vienen, verdad?», preguntó ella. Él no respondió, solo le entregó un pequeño paquete de cartuchos. «Mantén esto cerca del fuego». Esa noche, llevó al niño mayor, Jacob, afuera para enseñarle a apuntar el rifle. El sol casi se había puesto, tiñendo las colinas de una luz moribunda. «Mantente firme»,
dijo Eli. No cierres los ojos. El mundo no se detiene cuando parpadeas. Jacob tragó saliva con dificultad, preparando el disparo. El rifle crujió, resonando por el valle. Una lata salió despedida del poste de la cerca. El chico la miró fijamente, conmocionado por su propia fuerza. Eli le puso una mano en el hombro. Un arma es como una promesa. Chico, no la hagas a menos que estés listo para cumplirla. Desde el porche, Ruth y él observaban, con los brazos cruzados. Odiaba ver el arma, pero sabía que el mundo no les ahorraría sus lecciones. Esa noche, llovió a cántaros. El techo goteaba lentamente. El fuego ardía abajo. Ruth y Sat remendaban una camisa a la luz de la lámpara mientras Eli limpiaba su revólver en la mesa. Los niños dormían cerca, el bebé acurrucado en una cesta junto a la chimenea. Ella lo miró. Dijiste que lo habías dejado atrás, murmuró. Él no levantó la vista. A veces el pasado encuentra su propio camino a casa. La tormenta retumbó, sacudiendo los cristales de la ventana. La mirada de Rutan se posó en sus manos. Firme, practicada. Claro, las manos de un hombre que había hecho esto demasiadas veces. No tienes que luchar contra mis fantasmas, susurró. Él esbozó una leve sonrisa, casi triste. Señora, es el único tipo de fantasmas que sé combatir. Un relámpago brilló, revelando su rostro bajo una luz blanca y pura. Por un instante, vio la antigua versión de él, el asesino, el hombre sin nada que perder. Pero cuando la luz se desvaneció, solo quedó Eli, cansado pero decidido. La lluvia amainó, convirtiéndose en luto. Los campos brillaban húmedos y plateados bajo el sol naciente. Ruth abrió la puerta para dejar entrar el aroma a tierra mojada. Se giró para agradecerle la leña que había apilado junto a la pared, pero se detuvo. No estaba allí. Su cama estaba vacía, su abrigo había desaparecido, el revólver faltaba en su percha. Salió con el corazón palpitante. Los niños seguían dormidos, inconscientes. El alcalde se había ido del corral. En la mesa del interior había una nota escrita con su tosca letra: «Quédate dentro. No abras la puerta hasta que oigas mi voz». Su mano temblaba al cerrarla. Más allá de la cresta, un cuervo graznó una vez, distante y agudo. Miró hacia el horizonte y vio lo que revelaba la luz de la mañana. Polvo a lo lejos se elevaba del camino. Venían. El amanecer llegó rojo como una herida abierta que se filtraba sobre las colinas como una advertencia. El aire olía a hierro mojado y pino, y cada sonido llegaba demasiado lejos. El gemido de la puerta del granero, el graznido de los cuervos lejanos, el crujido de la silla de montar de Eli Mercer mientras cabalgaba hacia la cresta. Había estado despierto toda la noche afilando su cuchillo, engrasando el revólver, paseando por el suelo de tierra mientras Ruth y él observaban en silencio. Ahora, con las nubes de tormenta rodando hacia el este y un viento gélido arreciando, era el momento. La columna de polvo en el horizonte se había agrandado. 7 jinetes, tal vez 8, sus siluetas oscuras contra el cielo que brillaba. Ya podía ver al caballo líder. Castaño grande y malvado. Ese debía ser Leví Mayerie, el hermano mayor, el que hizo hablaban mientras otros hacían daño. La mandíbula de Eli se movía lentamente, sin masticar nada, con la mirada firme mientras el amanecer se tragaba las últimas estrellas. Desmontó al borde del campo, ató su caballo tras un grupo de sauces desnudos y caminó el resto del camino. Sus botas se hundieron en el barro derretido. Cada paso se sentía como adentrarse más en algo que no perdonaba los errores. Tras él, la cabaña permanecía en silencio. Un humo salía en volutas de la chimenea, tenue, cuidadoso. Dentro, Ruth y él habían cerrado la puerta con llave y cargado el rifle que él le había dejado. Los niños estaban despiertos, pero en silencio. El mayor estaba de pie junto a la ventana, con la mano pequeña temblando cerca del gatillo. El corazón de Rutane latía con fuerza con cada latido de casco que resonaba por el valle.
Quería llamar a Eli para que lo detuviera antes de que el mundo se lo tragara por completo de nuevo. Pero no lo hizo. Sabía que él no caminaba hacia la violencia. Caminaba hacia la paz, aunque tuviera que forjarla en el infierno para llegar allí. Para cuando los jinetes llegaron a los pastos inferiores, Eli esperaba junto a la cerca partida. El ala de su sombrero le ensombrecía los ojos, el abrigo abierto y el revólver suelto a su costado. Los hombres aminoraron la marcha. La risa los invadió como la podredumbre. «Bueno», gritó Leví, con una sonrisa tan amplia que dejaba ver un diente de oro. «El mismísimo fantasma, Mercer, no pensó que saldrías a saludarnos». La voz de Eli era serena. «Has recorrido un largo camino. Di lo que quieras. Vinimos por lo nuestro». El hombre se burló. «Esa mujer, esos mocosos, nos pertenecen. ¿Crees que un puñado de plata cambia eso? No pertenecen a ningún hombre», dijo Eli. La risa se apagó. Leví se inclinó hacia adelante en la silla. «Tienes que hablar como un predicador. He oído historias sobre ti. Dicen que mataste a 12 hombres en Kansas. Dicen que no has estado bien desde entonces». La mirada de Eli se alzó tranquila y vacía. «Entonces deberías saber lo que pasa cuando los hombres no dejan de hablar». Por un momento, nada se movió excepto el viento. Un halcón voló en círculos, su sombra planeando sobre la hierba. Entonces Leví escupió: «Mátenlo». El mundo se quebró. Los cascos retumbaron. Los disparos quebraron el aire. Eli se arrodilló tras la valla, disparando una vez, 2 veces, cada disparo limpio, sin prisa. Un jinete cayó, otro giró de lado con un grito. El sonido resonó por el valle, agudo como el desgarro de una tela. Ruth lo oyó y abrazó al bebé con más fuerza. Eli se movió como nunca lo había olvidado. Cada movimiento deliberado, un recuerdo que despertaba de un largo sueño. Disparó al hombre que intentaba flanquearlo. La bala le atravesó el hombro y lo hizo caer de la silla. El humo y el barro espesaron el aire. Pero por cada hombre que caía, 2 más se acercaban. Una bala le rozó el brazo. Otra partió el suelo cerca de su bota. Rodó tras el poste de la valla, recargando con dedos firmes como un reloj. Cuando se levantó, Leví estaba casi sobre él, pistola desenfundada, mostrando los dientes. Eli disparó primero. La bala destrozó la pistola del hombre, esparciendo metal y sangre por el aire. Leví. El caballo se encabritó, relinchando, y lo arrojó. Los demás vacilaron, mirando fijamente al pistolero y a su líder caído. «Pueden darse la vuelta», dijo Eli, con la voz atravesando el humo y la lluvia. «No hay vergüenza en irse mientras puedan». Pero el odio es ciego. Uno de los jinetes cargó, gritando y disparando sin control. El disparo alcanzó a Eli en el hombro. Se tambaleó y cayó sobre una rodilla. Ruth y lo vieron desde la ventana. El mundo se redujo a esa única imagen. El cuerpo de Eli se sacudió por el impacto, la sangre manando a través de su abrigo. Sin pensarlo, agarró el rifle y abrió la puerta. El viento la golpeó como una bofetada. «Quédense adentro», les gritó a los niños, pero se le quebró la voz. Corrió descalza por el barro, con el cabello azotándole la cara. Eli levantó la vista justo a tiempo para verla posicionarse detrás de la carreta, con los ojos encendidos. «Ruth», y disparó. El sonido crujió como el cielo mismo. La bala impactó al jinete de lleno en el pecho. El hombre cayó de su caballo, un muñeca de trapo contra la tierra mojada. Por un instante, incluso el viento pareció detenerse. Eli la miró a través de la bruma, manchada de barro, temblorosa, feroz. Algo dentro de él, la parte que aún creía en la redención, se agitó de nuevo. 2 jinetes huyeron, impulsados por el miedo. Pero Leví, semiconsciente y sangrando, se arrastró por el barro hacia su pistola caída. Eli vio el destello, levantó su revólver y dudó. Podía acabar con ello. Un apretón, un sonido,
y el fantasma de su pasado volvería a acallarse. Pero entonces oyó la voz aguda de Ruth Ann, llena de rabia y compasión a la vez. «No», gritó, «no dejes que te convierta en lo que dijeron que eras». Su voz se quebró en la última palabra, pero fue suficiente. Eli bajó el arma. «Ya has muerto todo lo que ibas a hacer», le dijo a Leví, acercándose. «Ahora vives sabiendo que ella ya no te teme». Leví escupió sangre, con el rostro contraído. «¿Crees que esto ha terminado?», preguntó Eli. Enfundó el arma, con la mirada fría. «Es para ti». Leví se abalanzó, con el cuchillo brillando. Ruth gritó. Eli se giró. Demasiado tarde para desenvainar, pero no demasiado tarde para luchar. La hoja le atravesó el abrigo, rozándole las costillas. Agarró la muñeca de Leví, la retorció con fuerza, hundiendo el cuchillo en el barro. Forcejearon, aliento, sangre y lluvia mezclándose en uno. Entonces la voz de Jacob lo rompió todo. Alta, aterrorizada, segura. «Déjalo ir». El chico estaba cerca del granero, con el rifle en sus manos temblorosas. Leví se congeló, solo por un segundo de más. Eli aprovechó ese segundo. Golpeó la cabeza del hombre contra el barro una, dos veces, hasta que la lucha cesó. El silencio volvió a caer. El único sonido era el arroyo corriendo sobre las piedras, incansable y viejo. Eli se puso de pie, con el pecho agitado, la sangre manchándole el brazo. Ruth corrió hacia él, soltando el rifle, con las manos buscando su rostro, su herida, su firmeza. «Estás herido», susurró. «No está mal», dijo él, aunque su shirt was red. «It's done». She looked at the field, body sprawled in mud, smoke curling into the air, the phantom of spring insects already returning to claim the quiet. «It elle never be done», she murmured. «E took her hand. Maybe not, but they won't come again». The children came running then, crying, clinging to their mother's dress, to Ellie's legs, to anything alive. The youngest boy pointed to the ridge. «They ran, Mama. They really ran». Ruth Ann gathered them close. Her breast came in shatters. Then she looked up at Ellie, the man who had saved them, and nearly lost himself doing it. His eyes were softer now, washed clean by the storm. «What happens now?», she asked quietly. He looked toward the cabin, smoke still rising steady from the chimney. «Now we live». Days later, when the sun returned for good, they buried the dead at the far edge of the property, where the grass grew wild and the earth forgave easily. Ruth then laid a small wooden cross in the dirt, not for mercy, but for closure. The children helped fill the graves, silent and sure. That evening, the sky turned amber and white. Eli sat on the porch, arm-bound, hat low over his eyes. Ruth Ann stepped out, her hands still rough from the shovel. The baby cupped against her shoulder. The oldest girl spoke first, timid but hopeful. «Mr. Mercer», he looked up. «Will you marry our mama? We heard you said to fix broken things». The air stilled. Ruth Ann froze, eyes darting to him, half in shock, half in fear. Eli said nothing for a long time. Then stood, walked down the steps, and rested his hand gently on the child's head. «Some things», he said softly, «ain't meant to be fixed. They're meant to be lived with till they turn beautiful again». Ruth Ann's breast caught. He turned to her, voice low. «But if she have me, y ella stay». Her answer was a whisper lost in the wind, but he heard it all the same. Far off, the ridge glowed gold in the dying light, the land quiet once more. And as the children laughed for the first time in months, Eli looked toward the horizon and thought, for the first time in years, that maybe peace was something a man could earn. Now the narrator's voice softened. «Click the story beside this one. It's even wilder than this. You feel the thunder of the west in your bones. Go on,